revalorizar el rol de la universidad pública, no pensarla como una institución estanca, sino ver cómo el conocimiento trasciende las aulas y llega a los sectores populares. Por esto tenemos objetivos de trabajo en espacios como son la Defensoría Popular, que se territorializa en distintos barrios de la ciudad de Rosario, brindando asesoramiento gratuito acerca de derecho a la identidad, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda adecuada, derecho a la salud, atendiendo casos de violencia de género y demás. Nosotros buscamos, como dice el título de este ciclo, potenciar ciudadanía, es decir, lograr el empoderamiento de los vecinos y que estos puedan ejercer por su cuenta propia sus derechos. Por esto mismo también consideramos que estos espacios deben ser tenidos en cuenta tanto por la Facultad de Derecho como por la Facultad de Ciencias Políticas como espacios de prácticas preprofesionales, y por eso mismo vamos a estar presentando en los próximos meses los proyectos en las respectivas facultades para que estos espacios sean tenidos en cuenta como prácticas. Sin mucho más que agregar, queda a disposición el chat para las preguntas que quieran hacer o pueden prender el micrófono, y le paso la palabra a Pablo Codarín. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. En algún momento se puede llegar a cortar un poco mi intervención porque entra alguno de mis hijos acá a donde estoy encerrado para conversar con ustedes. Sepan, en caso de que esto suceda, disculpar. Un poco la idea de la presentación de este primer módulo tenía que ver con, en primer lugar, poder presentar un poco también un marco conceptual acerca del acceso a la justicia que es necesario como punto de referencia para las distintas acciones que en conjunto podemos emprender. En segundo lugar, la segunda instancia de esta conversatorio va a tener por objetivo poder dar un encuadre y trabajar algunos aspectos que a nosotros nos parecen fundamentales a la hora de tomar una entrevista a un consultante o a una consultante. Y en tercer lugar, el proceso de registro de las consultas y qué objetivo, en definitiva, tiene el poder sistematizar algunos datos. Como planteaban Delfina y Agustina, mi nombre es Pablo Codarín, soy presidente de la Asociación Civil Acceder. Con la Defensoría Popular ya hace un tiempo venimos trabajando fundamentalmente en el abordaje de algunos casos y situaciones puntuales. Ahora la idea la idea era pensar un paso para lograr algún nivel de organización un poquitito más complejo que nos permita compartir algunas herramientas que van a ser muy útiles para el trabajo cotidiano y una instancia de trabajo en conjunto en la sistematización de esos datos y en el análisis de las problemáticas que se presentan. En primer lugar, yendo al tema del acceso a la justicia, habrán escuchado, fundamentalmente aquellos y aquellas que estudian abogacía, que para muchas el acceso a la justicia es el acceso a los tribunales, ¿no? Históricamente, el acceso a la justicia estuvo emparentado, crece y evoluciona de la mano del derecho procesal, fundamentalmente el derecho procesal civil. ¿Y qué es lo que se va a decir siempre del derecho procesal? Que las partes son iguales, que tienen a disposición las mismas armas para atacarse y defenderse en juicio. Bueno, sabemos que esto a lo largo de la historia ha sido claramente ficcional, que las partes no son iguales, que existen aspectos estructurales que operan no solo en el funcionamiento del derecho, sino también en el funcionamiento de las instituciones jurídicas, fundamentalmente en el Poder Judicial. De modo que en ese primer momento en el cual el acceso a la justicia estuvo relacionado con el proceso civil,
y con el proceso en general, entra en crisis al ponerse de manifiesto las enormes desigualdades que existían entre las partes. Autores como Capelletti y Gard, clásico del derecho, bastante oculto, no es algo que desde la enseñanza oficial se haga referencia a esto, ponen de manifiesto una serie de desigualdades que eran las más habituales a la hora de presentarse el proceso judicial. Por ejemplo, las costas del juicio, dentro de lo cual se comprenden los honorarios del abogado, la habitualidad o no a la hora de litigar, es decir, cualquiera de nosotros, a la hora de tener que enfrentar, por ejemplo, una empresa que tiene un volumen de juicio mucho más grande, que tiene una experiencia mucho mayor, que los abogados de la empresa terminan conociendo al personal de tribunales, que terminan conociendo el funcionamiento interno, van a tener mucha más experiencia y muchas mejores posibilidades de triunfar en juicio que cualquiera de nosotros. Otra cuestión es el tiempo. Sabemos que los juicios tienden a durar muchísimo tiempo, sea civil, sea penal, de modo que esto opera en favor de quien tiene mayor poder y le puede imponer en una instancia de negociación las condiciones para vencer. En cuarto lugar, también lo que hacen referencia a una cuestión que es procesal, pero también es extraprocesal, que es social, y que tiene que ver con el conocimiento de los derechos. Es decir, la ciudadanía en general, si bien el derecho se presume conocido por todos, esta es otra gran ficción jurídica, porque ni siquiera los abogados y las abogadas conocemos todos el conjunto de normas que regulan y que forman parte del ordenamiento normativo. Estas cuestiones, si bien fueron un avance y ampliaron el concepto de acceso a la justicia, a partir de los cuales se buscaron mecanismos para tratar de remover estas desigualdades, de echar por tierra estas asimetrías. Sin embargo, se quedaba a mitad de camino, porque todos sabemos que instancias como los patrocinios jurídicos gratuitos y las defensorías civiles escasean en relación a la enorme demanda de personas en condición de vulnerabilidad que necesitan el acceso a un abogado o a una abogada. Entonces, el concepto se fue ampliando y se fueron incorporando a partir del aporte de otros profesionales y otras profesionales del conocimiento, como el trabajo social, como la economía, miradas que tenían que ver por señalar los obstáculos con los cuales se encontraban los ciudadanos y las ciudadanas, fundamentalmente las personas en condición de vulnerabilidad, para acceder al sistema de administración de justicia. Pero no solo el análisis de esos obstáculos pasa a formar parte del concepto de acceso a la justicia. Digo, obstáculos tales como la educación legal, indicadores socioeconómicos, el género, distintos aspectos que operan impidiendo el efectivo ejercicio del derecho frente a una contraparte que tiene mayor poder. Y lo que genera una situación de desequilibrio. En tercer lugar, posterior al señalamiento de todos estos obstáculos, se presenta una nueva mirada a la situación que tiene que ver con pensar el acceso a la justicia no solo en términos de estos obstáculos, sino también en términos de, en términos de superar estos obstáculos, de llegar al sistema de justicia, sino también de la permanencia de la problemática en el sistema de justicia, el tiempo que sea necesario hasta la obtención de una sentencia favorable, y, por último, la ejecución de esa sentencia, ¿no? Sabemos que hay centenares de fallos a diario que no se cumplen.
Entonces, pero tampoco quedó ahí el concepto. Autoras, fundamentalmente de la Ciudad de La Plata, le dieron una vuelta muy interesante, señalando que la clave está no solo en el acceso, sino también en estudiar las condiciones de no acceso y de cómo los y las justiciables resuelven a diario los conflictos que se les presentan, qué estrategias desarrollan a diario para superar esos conflictos y en la posibilidad que el sistema de justicia incorpore esas prácticas. Y entendiendo a su vez que acceder a la justicia no es solo acceder al sistema judicial, sino también es a las instituciones del Estado en general. De modo que desde esta perspectiva última es que quiero proponerles que pensemos el acceso a la justicia. Desde la mirada del justiciable y de la justiciable, no desde la mirada de quienes actuamos o somos operadores del derecho, e involucrando a las otras instituciones estatales, porque muchas veces las dificultades para acceder o sostener una problemática frente al Estado el tiempo que sea necesario tiene que ver con el incumplimiento de un montón de otros derechos que impiden que así sea. Esta es un poco la introducción. Yo les voy a compartir por el chat una definición que a mí me parece muy interesante de Diego Robles, un autor también platense, sobre el acceso a la justicia. Se las voy a compartir para que la tengan en el chat, porque un poco lo que, no sé si no me permitió copiarlo todo, pero un poco lo que hace es romper con esta cuestión de los abogados y las abogadas de pensar que únicamente el acceso a la justicia es un derecho. Él plantea, no, también es un hecho que tiene que ser concretado. Habla, está bien, es un proceso, pero también al mismo tiempo un trayecto que se prolonga en el tiempo, hace referencia al acceso a la justicia como un derecho humano, y hace referencia a esto que decía, que es el uso alternativo del derecho. Es decir, pensar desde la mirada del justiciable en cómo resuelve los conflictos que a diario se le presentan. Es romper con esa idea de que desde el sistema jurídico se va a poder resolver todo conflicto social. Lamentablemente no es así y requiere de otras soluciones que tienen que ver más con las políticas públicas. Esto es un poco la introducción en relación al acceso a la justicia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario en el chat. Después podemos ir avanzando sobre esto. Pero es desde aquí, desde donde pensamos el trabajo conjunto de acceder a la Defensoría y la Pampillón para llevar a cabo las distintas acciones que nos proponemos. La segunda instancia tiene que ver con la toma de la entrevista. Quizás para quienes estudian trabajo social hay aspectos que sean mucho más cotidianos que para quienes estudiamos abogacía, porque tiene que ver con incorporar otros aspectos en el momento de tomar la entrevista que generalmente los abogados y las abogadas no hacemos hincapié. En primer lugar, yo quiero compartir, a ver si puedo, la presentación. Un segundito. No sé si lo logran ver. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Perfecto. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bien. Acá algunas consideraciones previas. No sé si están al tanto de las reglas de Brasilia, que es la que define
a mi modo de ver, de la manera más acertada el concepto de vulnerabilidad, haciendo referencia a una serie de circunstancias que podrían potencialmente colocar a la persona en situación de vulnerabilidad. Es decir, no toda persona, en razón de su edad, del género, del estado físico, mental, es vulnerable, depende del contexto. Lógicamente, no es lo mismo, digamos, la situación de vulnerabilidad, a lo mejor, de una provincia, de una persona en una provincia como la nuestra, una provincia del norte, a otro país con indicadores sociales quizá diferentes al nuestro. De modo que este es un concepto importante a tener en cuenta. Como marco teórico para la instancia de la entrevista, tenemos el encuadre, las implicancias, la historización de la problemática y los supuestos. Ahora voy a avanzar sobre esto para que ustedes puedan darse una idea a qué me estoy refiriendo. Como dice ahí, la entrevista es un proceso que articula aspectos que son singulares y generales y permite construir a partir del desarrollo de la entrevista una particularidad, una situación particular. Sabemos que todo problema general, que todo problema social, se concretiza en la vida de una persona y la afecta de una determinada manera. Entonces, nosotros vamos a tener que tener en cuenta la importancia de la entrevista en todo este proceso. No sé si ahí se sigue viendo la placa. No, ahora no. Bueno, ahora vuelvo sobre la placa, pero es importante que como la tarea que proponemos desarrollar es presencial, se debe tener en cuenta para el cuidado del otro y de nosotros el cumplimiento de cierto protocolo que más adelante podremos charlarlo, ¿no? Yo hacía referencia al encuadre, a las implicancias. Con encuadre me estoy refiriendo a cómo llevamos adelante la entrevista, las implicancias, de qué manera estamos metidos en la entrevista, digo nosotros desde nuestra subjetividad, la historización de la problemática y esto de los supuestos que son esas ideas, representaciones sociales en torno a lo que piensa la persona que nos consulta sobre la justicia, sobre la policía, sobre el fiscal, sobre el rol de un defensor público, sobre el Estado en general. Entonces, eso como primer medida es algo que siempre hay que tener en cuenta. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Bueno, una cosa muy importante es no juzgar. Cuando desarrollamos la entrevista, no juzgar a la persona por lo que nos dice, por las decisiones que ha tomado. A lo mejor en el desarrollo de la entrevista van a prevalecer aspectos que tienen que ver con la religión. Me ha pasado al desarrollar alguna entrevista en donde alguien te puede decir que un violento está poseído por el demonio, a que confía en Dios, en que va a poder cambiar. Entonces, no juzgar nos permite trabajar a partir de esas representaciones, de esas ideas previas y poder hacer una transformación de la problemática en conjunto. No minimizar. A veces se puede presentar una situación en donde se minimiza lo que nos están presentando. Una persona que se acerca a lo mejor pregunta algo que puede ser, no sé, cómo sacar un turno de DNI. No minimizarlo, darle a cada consulta que se presente la importancia que merece, porque, como decíamos antes, hay aspectos subjetivos que operan y que imposibilitan a lo mejor, o también objetivos como, por ejemplo, disponer de los medios tecnológicos para acceder a un turno DNI,
desde conexión a internet, de computadora, datos móviles. Entonces, no minimizar la problemática. Es importante también limitar el uso de frases hechas o lugares comunes cuando se da el ida y vuelta en la entrevista. Es muy habitual que todos apelemos a muletillas para tratar de que las entrevistas no se nos vaya de la mano y seguir conduciéndola. Es importante no hacer referencia a eso, a esos lugares comunes. No buscar empatizar a partir de, por ejemplo, hablar mal de otro grupo que también trabaja en el territorio, en el mismo barrio que estamos trabajando nosotros, o con una institución pública, o con el sistema de justicia, porque a lo mejor nosotros lo presentamos como una muestra de apoyo, pero puede ser una circunstancia que bloquea y que aleja aún más a la persona de continuar con esa problemática. Otro aspecto es no tomar las entrevistas de a muchas personas. Esto yo lo he visto en otros consultorios jurídicos, que cuando están tomando la entrevista hay 10 personas sentadas una al lado de la otra y la persona que nos consulta queda en un lugar muy difícil, muy complicado, en un lugar de 10 espectadores y no 10 personas que la van a escuchar de manera atenta para ver cómo se puede encauzar su problemática. Importante que de a 2 o 3 personas, teniendo en cuenta algunas cuestiones que luego vamos a profundizar. Esto no quita que los casos después se trabajen en equipo, no. Eso hay que, de alguna manera, alentarlo. Pero frente a la consultante, tener en cuenta algunas cuestiones. 2 o 3 personas, si es una mujer o una disidencia que quiera hacer una denuncia por violencia de género, tener en cuenta, a lo mejor los varones, irse a un costado o irse de la sala, o depende de las características del lugar, en caso de que haya 2 varones atendiendo, o haya un varón y una mujer que quieran de alguna manera llevar a cabo la entrevista en conjunto, preguntarle a la mujer o a la disidencia si no le incomoda realizar la entrevista de esa manera, porque eso pone al otro en el lugar de sujeto y le permite elegir e ir tomando decisiones que le empoderan en el desarrollo de su problemática y de su situación. Si es posible, priorizar la interdisciplina es el otro aspecto también a tener en cuenta. Un estudiante de abogacía, uno de trabajo social, si pueden sumar a alguien de psicología en algún momento, sería genial, porque las miradas de distintos ángulos enriquecen, y cuando hablamos de situaciones de vulnerabilidad, no siempre las soluciones provienen del ordenamiento jurídico, no siempre provienen de la ley, provienen de soluciones mucho más ingeniosas, que requieren otros aportes. Esas son algunas cuestiones que yo señalé para tener en cuenta al inicio de la situación. Después hay algunos aspectos que de nuestra experiencia nosotros hemos relevado, como por ejemplo mirar a la persona para evitar distracciones, no tomar el celular, en caso de que sea necesario para realizar una averiguación, informarle a la persona, evitar distracciones. Esto ha pasado en ámbitos donde yo he estado, donde a lo mejor uno atiende a una persona por una situación sensible, hay 2 o 3 afuera y se escuchan las risas y se escuchan a lo mejor gritos, o que se bromea con algún vecino. Ser cuidadoso de esas cosas, tratar de pensar siempre que cualquier cosa que por ahí hagamos de más puede incomodar a la persona que nos consulta, y quizás si se incomoda puede no volver y no resolver quizás su situación.
Mostrar una postura abierta es importante, como decía, no juzgar las ideas previas que puede tener la persona. Si toman una consulta y en el momento no saben la respuesta, que digo, nos pasa a quienes somos profesionales, no hay que preocuparse, lo importante es tomar nota y hacerle saber a la persona que en el transcurso de la semana se la va a contactar y se le va a dar una respuesta, que en todo caso se va a consultar en la institución que corresponda, o se va a consultar con un profesional, pero serle sincero en ese sentido. Y en caso de que en el transcurso de la semana, y no la siguiente oportunidad que encuentre a la persona, tengan la respuesta, priorizar siempre la llamada por teléfono y no por WhatsApp. Todo esto que les voy mencionando es a partir de una experiencia donde se van generando conflictos a partir de malos entendimientos, que sobre todo el WhatsApp muchas veces se presta a malas interpretaciones. Como decía, bueno, considerar el contexto, buscar comodidad. Si es posible tener un teléfono del grupo, con un chip para que sea una línea del espacio. En cuanto al encuadre, yo voy a volver a insistir con eso. Coméntenle a la persona quiénes son, cómo se llaman, de qué proyectos son, de la Defensoría Popular, de la PAMPI, de Acceder, pero háganselo saber, que no forma parte, digamos, de una instancia estatal, que es un proyecto voluntario, que sin fines de lucro, que muchos y muchas están aprendiendo. Presentarse en términos de decir, bueno, yo me llamo Pablo Codarín, voy a estar acá los lunes y miércoles a tal hora, cualquier cosa, si hay un teléfono a disposición, lo van a poder dejar el teléfono a acceder si quieren, pero digo, este es nuestro teléfono, cualquier duda que surja en la semana. Aclarar que si no la podemos ayudar en este momento, eso, que la vamos a contactar, que lo vamos a averiguar, que hay un montón de aspectos que no lo vamos a saber. Para esto es importante, lo vamos a ver en la tercera instancia de la charla, completar el formulario de registro, porque eso es una suerte de guía para la entrevista, que nos permite no omitir ninguna información relevante, y a su vez también lograr tener todos los datos de la persona para poder contactarla y bueno, ante cualquier duda o consulta, seguir el vínculo. Insisto mucho con esto, la entrevista es el inicio del lazo social. La entrevista es guiada, ¿no? Tiene ahí una serie de pasos que yo después voy a compartir con ustedes el Excel. Lo vamos a poder cargar en un Drive y a su vez también nosotros hacer un seguimiento por cualquier duda o consulta que se pueda presentar. Inclusive lo que tiene de positivo es que si a lo mejor algún voluntario o voluntaria no puede ir a la semana siguiente, queda el registro de cuál fue la consulta y la persona no tiene que estar explicando nuevamente cuál es su problemática, que a veces eso puede ser un tanto chocante. Porque siempre si quien atendió a la persona, y puede ser quien le haga el seguimiento, es lo ideal, para dar continuidad a ese lazo que se va generando. Aclarando siempre que los datos personales nosotros no los divulgamos. Están protegidos por la ley de datos personales, nosotros no los vamos a divulgar. Sí, vamos a hacer un relevamiento estadístico de problemáticas, porque hay situaciones que se van reiterando en un barrio y ameritan presentaciones más colectivas. Desde una nota en el distrito, desde acudir a la Defensoría para un amparo por salud, ambiente, en fin. Cualquier aspecto que sea relevante ahí para sistematizarlo. En cuanto a la información objetiva,
¿Qué es lo que me parece que hay que tener en cuenta? Bueno, ¿es una nueva consulta? ¿Es una consulta que ya la persona realizó? Si ya consultó, es muy importante hacérselo saber a la persona. Decirle, sí, ¿se acuerdan el nombre? O sí, usted vino tal día, consultó por tal cosa. Hacérselo saber, porque va a demostrar que esos 5 minutos, que a veces pueden ser engorrosos, de entrevista, de guía, valieron la pena para que eso vaya a algún lado. Es importante también que puedan distinguir si la persona fue derivada por una institución comunitaria o estatal, por un centro de salud o por el club, o si fue porque alguna vecina le recomendó que hablara con alguno de ustedes. Eso es clave para luego saber con quién hablar para pedir mayor información, por ejemplo, en una historia clínica, tener información sobre cómo se conforma el grupo familiar y poder mejorar nuestra intervención. Y es muy importante, a veces las personas se presentan y tienen un conjunto de problemas, no uno. En el ideal de los casos, la persona se presenta y dice, bueno, tengo que sacar un turno por DNI, quiero hacer una denuncia penal por violencia institucional, no. En general es un conjunto de consultas. Lo importante es que se vayan ordenando esas consultas una a una y se las vaya abordando. De la más simple a la más compleja. Porque lo más simple tiene que ver siempre con la resolución de lo más complejo. Digo, por ejemplo, el tema DNI como un factor que si la persona no tiene documento, no puede cobrar el IFE, no puede cobrar la asignación y un montón de otras cuestiones más. Jerarquizar ahí, ¿no? Lo urgente de lo que no lo es. Eso nos va a permitir también invertir el rol, porque ahí, si hay una urgencia, una emergencia, tenemos que ir a tomar esa situación, ¿no? Y, por ejemplo, en la situación de violencia de género, verán la semana que viene con Cintia la ruta de la denuncia y qué hacer ante una situación de emergencia o urgencia, a qué instituciones acudir. Pero siempre teniendo presente la idea de historizar sobre el recorrido de la problemática. Eso nos permite ir relevando aspectos subjetivos y objetivos del relato de la persona. Eso es fundamental. Generalmente es la lógica inversa a cómo funciona habitualmente el sistema de justicia. ¿Qué hace el sistema de justicia? Por ejemplo, la Fiscalía Penal cree únicamente en la versión de la policía. Que la versión de la policía no historiza, parte de un hecho concreto. En cambio, historizar complejiza y permite poner de manifiesto un montón de otros aspectos que muchas veces los podemos hacer valer ante un defensor público, ante un fiscal, para que sean tenidos en cuenta. Y hay un montón de situaciones en donde, para mejorar la situación de un joven que fue detenido, le es de utilidad al defensor un informe del centro de salud, un informe de la escuela, de algún centro de prevención de consumo problemático, como tienen en Ludueña la comunidad salesiana. Eso permite que cambie la situación del joven, que se puedan ofrecer otras alternativas. Necesita de dispositivos como el nuestro, como este que estamos presentando hoy, como este que proponemos trabajar en conjunto, para que se puedan hacer valer ante la Fiscalía o la Defensoría. Y después, otra cuestión que me marqué comentar, adecuar las expectativas a las posibilidades de respuesta institucional. Pasa muchas veces, sobre todo con las víctimas de delito en un barrio, que ante cualquier infracción penal quieren la pena de muerte y cualquier cuestión que sea inferior a la pena de muerte no alcanza, no satisface esa expectativa. Lógicamente, la víctima de un delito siempre busca la mayor reparación posible
Y el sistema jurídico, lamentablemente, la única manera en que encuentra en materia penal de cumplir con ese objetivo es a través de una pena. Pero muchas veces es importante, hay un deber, me parece a mí, en relación a adecuar un poco esas expectativas y tratar de ofrecer, en primer lugar, mostrar cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las posibilidades que el sistema penal, por ejemplo, puede, en relación al delito que la víctima denunció, lo que puede llegar a aplicar? Es fundamental porque de alguna manera vuelve a acercar, a construir un vínculo entre el ciudadano y la ciudadana con el Estado. Yo recuerdo una vecina que le habían robado en el barrio, lógicamente en Las Flores, donde nosotros, con Atajo, donde trabajo, le habían robado y como era el primer hecho y las posibilidades de sanción penal no la dejaban conforme, quería tomar justicia por mano propia. Entonces ahí es importante el rol de estos mediadores sociales, como podemos llegar a ser nosotros, tratando de acercar otra mirada, una mirada alternativa a la que llega desde los medios de comunicación acerca de cuál es el rol del sistema penal y cuáles son las posibilidades que el Estado tiene ante determinada situación. Esto se aplica a las ayudas sociales, a solicitar una vivienda, a un montón de estos aspectos, y siempre haciéndole saber a la persona que es el trámite, pero la lucha, tanto colectiva como el protagonismo de la persona en pelear por el cumplimiento de su derecho, también es fundamental. Marqué también otro tema para conversar, después podemos ver si surge consulta, la cuestión de la revictimización. ¿Hasta dónde abrir un tema? ¿Qué información necesitamos? Pensemos las situaciones complejas en más de una etapa, ¿no? Reitero esto, en más de una entrevista inclusive, donde poco a poco vayamos reuniendo mayor información y articulando con las otras instituciones del barrio para saber cómo se compone el grupo familiar y otras cuestiones más. Y haciendo eje en la interdisciplina. Porque es importante saber cuándo darle el cierre a la entrevista, para no revictimizar, para no preguntar algo que no es necesario, para tengamos en cuenta, por ejemplo, que nosotros no vamos a estar recepcionando una denuncia penal, con lo cual hay cosas que no necesitamos saber y no necesitamos preguntar, lo que tiene que ver con el hecho. Nosotros tenemos que garantizar, por ejemplo, que haya alguna instancia del Estado que le reciba la denuncia, que haya alguna instancia estatal que pueda acompañar a la víctima de ese delito y que durante la investigación penal pueda contar con alguien, alguna institución, que la mantenga informada sobre la marcha de la investigación. Esto, lamentablemente, es un derecho de la víctima, pero muchas veces los fiscales no informan a las víctimas de cuáles son sus derechos, de cómo marcha la investigación, de que pueden acudir al centro de asistencia judicial. Bueno, eso lo veremos en el último de los encuentros, los recursos institucionales que están dando vuelta. Pero es importante eso, saber cuándo cortar la entrevista y saber cuál es el objetivo que tenemos en función de la problemática. Tema denuncia víctimas, que se realice la denuncia y todas las etapas que mencioné antes, y ahí termina nuestra intervención. No recepcionamos la denuncia, no, hay cosas que no necesitamos saberlas y no tenemos que preguntarlas. Sí, por ejemplo, si hay algún informe médico, si consta en la historia clínica del centro de salud información relevante al caso, pero ustedes tengan en cuenta que las historias clínicas en los centros de salud son por grupo familiar y muchas veces constan notas que dejan los psicólogos, las trabajadoras sociales en relación a
a situaciones puntuales. Entonces, que eso tiene relevancia en materia jurídica. Y después, para cerrar la entrevista, analizar qué tipo de continuidad requiere el tema, explicar que no todo se resuelve rápido y analizar eso de las expectativas. Es muy importante tratar de hacer referencia a que no todo se resuelve rápido, porque en muchas ocasiones, a lo mejor a la persona le llevó mucho tiempo trabajar y decidirse a avanzar en determinada situación. Por ejemplo, en reclamarle al Estado algún servicio, la vivienda digna, y puede querer que esa situación se resuelva rápido. Por ejemplo, peticionar una vivienda, que se puede presentar una nota, como acceder, como defensoría, con la firma de la persona, y empujarlo, y generar lo que haya que generar para que eso se pueda ir destrabando, no es algo que se resuelva de un día para el otro. Es algo, estamos hablando de un año y pico, en los casos en los que uno, después de mucho trabajo, les puede resolver. En la mayoría de los casos no se puede resolver, porque es enorme la deuda que el Estado tiene en términos de políticas de vivienda que garanticen este derecho. Voy a intentar compartirles ahora. Después se los voy a mandar para que lo tengan. Pero es lo que hacía referencia de los apuntes para tomar la entrevista. Esto si quieren se los mando a Delfina y que después lo reenvíen, o no sé si puedo juntarlo acá al chat, pero para que lo tengan como guía en el trabajo cotidiano, ¿no? Bien, esto respecto de la entrevista. Después hay otra cuestión que me parece importante hacer referencia, que es la del análisis de los casos. El análisis de los casos y la sistematización de la información. Yo, acá, es quizá la parte más engorrosa, pero me parece que es importante que ustedes puedan tener un pantallazo. A ver si se me da compartirlo. Acá, ahí está. Ahí lo pueden ver. Sí, ahí se ve. Esta es la planilla para poder registrar las consultas que se presenten. Como yo le hacía referencia, es importante consignar quién es el voluntario o la voluntaria que lleva adelante la entrevista, para intentar que le dé alguna continuidad a ese vínculo, o en todo caso, quien atiende en una segunda oportunidad a la persona sabe a quién acudir para pedirle algún dato que se haya perdido a lo mejor en el registro. La fecha de la toma de consulta, el medio de contacto, acá es una opción, se puede poner redes, teléfono, presencial. Esto nos permite ver cómo se está trabajando territorialmente, ¿no? Si es boca a boca, quiere decir que de alguna manera hay una valoración positiva por parte de los vecinos y las vecinas en relación a recomendar que se presenten, que consulten. El nombre y apellido, la nacionalidad. Es importante cada una de estas preguntas hacerlas. Vamos a agregar en la planilla Excel si cuenta con certificado de discapacidad, si sabe leer y escribir, son dos columnas que hemos decidido agregarla. Es importante que ustedes las preguntas las realicen. A veces hay personas que se pueden incomodar, se pueden enojar, pero no hay que presumir nada. Por ejemplo, género es una variable en la que uno no tiene que presumir, que tiene que preguntar, que tiene que dar lugar a que la persona exprese, se identifique. Lo mismo si sabe leer y escribir o no.
es una variable sensible donde no todas las personas tienden a ser sinceras por vergüenza y uno se va dando cuenta, o en una segunda entrevista la persona puede expresarlo, cambia la intervención porque hay que garantizar o el acompañamiento en la situación, o ver que algún familiar la acompañe a realizar el trámite, o alguno del equipo. Pero eso no se puede dejar librado al azar. La fecha de nacimiento, documentos que no reviste mayor situación, la situación laboral. Esto es importante, el interés, es decir, en función de quién consulta, si interés propio o familiar. Un dato que nosotros cruzamos, que cruzó una compañera, era cómo la mayoría de las consultas son familiares. Es decir, en interés de un familiar uno consulta, no interés propio. Y a su vez la mayoría de las consultas las realizan mujeres, ¿no? Entonces, la compañera ahí estaba viendo describir algo como vinculado a las tareas de cuidado o una extensión de las tareas de cuidado. Es decir, a partir de esta información se puede problematizar un montón de cuestiones y analizar un montón de aspectos. La consulta relativa es el tipo de problemática. Ahí yo despliego el menú, puede ser seguridad social, migración, documentación, medio ambiente, búsqueda de paraderos, un listado arbitrario en función a la experiencia de cuáles son las principales problemáticas que siempre se consultan. Me atrevería a decir que seguridad social, por ejemplo, es el 50% por lo menos de las consultas que yo siempre recibo. Otra columna importante, el relato del consultante. El relato según consultante, esto es importante, poder tomar notas según las palabras del consultante y no ir modificando o ir usando palabras complicadas que la persona no logra expresar. Lo mismo cuando realicemos una nota, para acercar al ciudadano o la ciudadana al mundo jurídico, hay que tratar de no que la persona se adecue al lenguaje jurídico, sino también que el sistema, que el Estado también se adecue a los conocimientos jurídicos de la persona. Es decir, tratar de armar las notas que le está firmando la persona para no caer en una ficcionalidad, tratar de que sea en términos claros, sencillos y como la persona puede expresarse. El canal, digamos, a través del cual hay que motorizar la consulta, puede ser asesoramiento jurídico, una acción judicial, un reclamo. A partir de esto vemos a dónde hay que derivar a la persona y siempre tratando de derivarla de manera responsable. ¿Qué es derivar de manera responsable? No decirle, bueno, tenés que ir a la Defensoría Civil acá, te doy la dirección anotada, tomá, andá y arreglátela como puedas. No, tratando de que la persona vaya, sabiendo dónde va, con qué documentación tiene que presentarse para evitar el rebote por distintas instituciones, que esto muchas veces desgasta, y en lo posible, si la institución tiene turno, gestionando algún turno, viendo cómo la persona va interiorizada a presentarse a esa institución, para que no termine esto rebotando por distintas instituciones. Y después la respuesta del operador, en términos de cuál es la intervención que se hizo. Acá podrán ver, obtención de turno en la defensoría correspondiente. Este es un tema de alquileres, puede quedarse con el inmueble alquilado. Ahí ven si logran leer. Esas fueron consultas que más que nada realizaron por redes sociales cuando difundimos derechos en relación a la nueva ley de alquileres. Y seguimiento, cuando es una problemática compleja, hay que en esa columna ir anotando cada una de las intervenciones que uno va realizando, porque eso es muy importante cuando hay que realizar un
un informe a otra institución estatal y uno ya tiene anotado la documentación que gestionó, a dónde se presentó, qué le dijeron, y puede elaborar un informe cómo acceder para resolver ahí su situación. Es un poco los tres ejes que pensé como puntapié inicial. Marco conceptual de acceso a la justicia, la toma de la entrevista y el registro de las consultas para su análisis individual, pero también colectivo. Es decir, cuando se detecten que se reitera cierta vulneración de derechos en relación a determinada institución estatal, relevar esa cantidad de casos y hacer una presentación ante el organismo más del tipo colectivo o evaluar los pasos a seguir. Eso es un poco la presentación inicial. En los otros encuentros veremos en lo sucesivo temáticas en particular y quedaremos en contacto para cuando se desarrolle el trabajo territorial, para ir estando a disposición de ustedes. Muchas gracias y quedo ahí a disposición para cualquier duda o consulta. Gracias, Pablo. Mira, acá empezaron a mandar algunas preguntas al chat. Te leo. ¿Cómo se suele trabajar la articulación con otras instituciones del barrio, como lo que se mencionó con los centros de salud? Un segundito. Bajar el volumen. Sí, en relación a eso es muy importante que como primer medida se genere una presentación con las instituciones en el barrio en el cual vayan a trabajar los equipos. Por ejemplo, si un equipo va a comenzar en un barrio en el cual no se venía trabajando, tratar de en primer medida, presentarse con cada una de las instituciones estatales y comunitarias. Así, pedir una reunión, para no caer en un horario que a lo mejor justo la institución está estallada en ese momento, pedir una reunión, presentarse, decirle que son de un proyecto de la Defensoría y de acceder, cuáles son los objetivos de usted en el barrio, que entienden que ese trabajo tiene que ser articulado para no romper con a lo mejor el trabajo que ya vino haciendo otra institución. Y va a haber instituciones que son más receptivas a laburar en conjunto que otras, esto es una realidad. Pero eso como primer medida. Y después, a partir de cada caso en particular, siempre, por eso es importante el cuestionario, estar atento a las referencias hasta la historia clínica en el centro de salud, en la escuela, los informes que habitualmente suelen armar las maestras, y ese trabajo, a partir de esa presentación y de los trabajos puntuales que se van desarrollando, un poco va fluyendo y a medida que van ganando confianza en el trabajo que uno va desarrollando, uno va teniendo mayor espalda, digamos, para que inclusive te empiecen a delegar cosas y situaciones para trabajar. Bueno, otra pregunta que hay es, ¿cuánto tiempo se calcula por entrevista? Y eso es relativo, no hay un tiempo. El cuestionario, si vos me decís, te puede llevar 5 o 10 minutos, no más. Pero sí hay que saber, según la problemática, cuándo ir dándole un cierre. A veces pasa que la persona es una instancia a lo mejor de desahogo y empieza a contar el conflicto desde 1970 hasta la actualidad. Entonces, pero la idea es ir llevando la entrevista para que la persona vaya a lo mejor haciendo hincapié en cuestiones que sean relevantes y que no se nos vaya de la mano. A mí me ha pasado crisis subjetivas, por ejemplo, yo no tengo las herramientas como para poder manejarlas. Entonces, bueno, hay aspectos que trato de no profundizarlos. O sea, sí puedo contener una situación de llanto, de angustia, pero hay crisis subjetivas que se han presentado que hemos ido al centro de salud y hemos
buscado una psicóloga, una trabajadora social, que tiene otras herramientas como para manejarlo. Pero la idea es no fijarse un tiempo, pensar con una lógica diferente al Estado. El Estado, viste, trata de despacharte. Yo he ido a la Fiscalía Provincial, sobre todo al área de delitos sexuales, por casos que no llegan, y uno ve que las víctimas o la madre de las víctimas tienen que hablar en un pasillo, adelante de 20 personas, y tratan de literalmente despacharla rápido para que se vayan y no ocupen un lugar. Me parece que hay que tratar de dar el tiempo y el espacio necesario para que se pueda expresar, pero ir guiando con todas estas cuestiones en la entrevista para que no se vaya para cualquier lado. Y si vemos que hay una situación de mucha angustia, de crisis subjetiva, articular siempre con el centro de salud para que pueda a lo mejor, si la persona así lo quiere, iniciar alguna instancia de charla, de consulta. Otra de las preguntas dice, ¿cómo se pueden pensar los límites de la entrevista? ¿Hasta dónde preguntar? ¿Cómo? ¿Con qué objetivos? Y también de qué manera trabajar el tema de las expectativas que podemos crear respecto al avance de la situación. Claro, son como varias preguntas que me parece ir respondiéndolas por parte. Los límites me parece que lo marca el respeto del otro, de la otra persona que nos consulta. Es decir, pensar si con la pregunta, pensar primero hacia dónde quiero ir con la entrevista y con las preguntas. Si con la pregunta puedo incomodar o puedo abrir algo que no es necesario para abordar el conflicto o la consulta. Entonces ahí poner un límite. Ha pasado, porque digo, uno aprende. Yo he visto inicialmente en algunos compañeros que, viste, ante determinada situación, no, pero qué guacho, no, qué hijo HDP, no. Y no, eso es un límite que no hay que cruzar, digamos. Esa cuestión de pensar la empatía como complicidad, no. La empatía es reconocer el lugar de quien nos consulta, respetar eso. Me parece que eso, por ejemplo, es un límite. Yo lo he visto mucho en algunos compañeros que en su momento ha pasado y después se charla, no hay que sancionar a nadie, pero después hay que tener una instancia de reunión de equipo donde se charlen al menos cada 15 días, una vez al mes, los criterios de trabajo de los casos y se charle cuestiones más generales. Porque es importante, si una persona está consultando una situación de violencia de género y a unos metros se sienten carcajadas, ¿viste? La persona no sabe si se están matando de risa de lo que está diciendo, se ríen de la situación, están en otra. Entonces, si eso pasa, pedir que en el momento, digamos, cese, que no continúen haciéndolo, pero después charlarlo y decir, bueno, esto no vuelva a pasar porque incomoda, porque no corresponde, en fin. Esas cuestiones me parece que son como límites. Lo que puede incomodar, lo que puede hacer daño. Y bueno, vos decías hasta dónde preguntar, cómo, con qué objetivo, me parece eso. Por ejemplo, hay situaciones de violencia de género que se nos van a presentar o de abusos que son muy complejas, que no es hacerla, digamos, no podemos pensarla como el objetivo hacer la denuncia, porque tenemos que ver, no podemos decirle a la mujer inmediatamente, no, anda al centro territorial, hacer la denuncia, que va el fiscal intervenir. No, hay que ver, eso lo van a ver la semana que viene con Cintia, todo un contexto, todo indicadores, por ejemplo, si el agresor maneja arma de fuego, si el agresor tiene antecedentes, si el agresor consume alcohol y drogas. Pueden parecer prejuicios, pero muchas veces mucho organismo público lo toman como un indicador de que, digamos, la situación se puede ir de las manos.
si tiene la casa de alguna amiga o de algún familiar a donde acudir ante la emergencia. Bueno, hay que historizar la problemática, como decíamos, eso lo vamos a saber de escuchar a la persona o de ir al centro de salud, y ahí nos van a decir, sí, hubo tantas denuncias, no las hubo. A veces las personas, en general, cuando no están en el tema más del funcionamiento del Estado, de cómo funcionan las instituciones, se marean, si hicieron la denuncia, si no, si hablaron con un fiscal, si tienen las medidas de protección. Con lo cual hay que ahí estar atenta, digamos, a pensar cuál es el objetivo, ¿no? Y si la situación, a lo mejor una situación de violencia de género, van a tener 25 entrevistas si no hay algún indicador de riesgo para ir trabajándola, porque son situaciones muy complejas, a lo mejor donde una pareja de 20 años ejerciendo violencia y no requiere solo de nuestra intervención, sino articular un centro de salud, trabajarlo en conjunto. Eso me parece que es un plus, poder trabajarlo con otra institución que a lo mejor tiene recursos a disposición que nosotros no tenemos. Con lo cual, ahí lo del objetivo, eso se van a ir dando cuenta a medida que se desarrolla la entrevista. Hay personas que te miran los ojos y te dicen, bueno, hasta acá llegué, yo quiero hacer una denuncia, quiero esto, bueno, a otra situación donde te pregunta. Por eso decía lo de las representaciones sociales, lo de los supuestos. Quienes estudian trabajo social van a entender quizá a qué me refiero. Recuerdo una consulta de una mujer que me planteó si no se quería divorciar o hacer una denuncia por violencia porque como era portadora de VIH, el marido le dijo que le iban a sacar los chicos. La persona no sabía leer y escribir, en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, estaba convencida de que eso iba a pasar. ¿Y por qué? De buena a primera va a confiar en nosotros de que eso no va a ser así. Hay mucho en juego, digamos. El vínculo con sus hijos, de lo que está en juego según lo que esta persona la había convencido durante mucho tiempo. Entonces, eso requiere trabajo, requiere construir un vínculo. Pensemos que buscamos algo inverso al sistema de justicia. El sistema de justicia quiere resolver así, tac, 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 tac. Nosotros queremos construir vínculos, queremos construir lazos sociales, queremos ir un paso más adelante. Y bueno, creo que, no sé si con eso más o menos te pude responder, si no, bueno, cualquier cosa, comentame y hacemos un ida y vuelta. Bueno, gracias por la respuesta. Ahora te digo otra pregunta más. Dice, ¿cuáles son los obstáculos para el acceso de derecho que se encuentra durante el proceso de entrevista y abordaje de las distintas situaciones? Hay distintos obstáculos y depende mucho de la problemática. Hay obstáculos económicos, donde la persona inclusive no tiene dinero para tomarse un colectivo e ir a tribunales, y ahí jugamos un rol muy importante, a lo mejor ser un puente en acercar esa información a la persona para que no tenga que presentarse en tribunales. Sobre todo en las víctimas de delito, eso es muy habitual. Para que la causa avance muchas veces hay que estar detrás del fiscal, hay que ir a tribunales. Si son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, tienen que faltar al laburo y eso implica no comer, digamos. Entonces, esa instancia de puente entre el sistema de justicia y la persona es muy importante. Lo económico sigue siendo algo fundamental. Aspectos como el que mencionaba de esta vecina recién. No hay más. El tema cultural también es algo que se presenta siempre, aspectos en relación a la cultura jurídica, el conocimiento de los derechos. Después también la distancia geográfica, en general, las limitaciones tecnológicas. Cuando hablamos de ANSES, por ejemplo, la limitación de no tener una computadora, de no tener acceso a internet, de no tener datos en el celular o de no saber operar una aplicación, es algo que está muy presente. Si logramos llevar alguna notebook con algún pen con internet, va a ser muy grande la ayuda que vamos a poder
brindar en ese sentido. Por eso digo, hay obstáculos objetivos y subjetivos, ¿no? Lo cultural, lo de educación legal, tiene que ver más con el plano subjetivo, y lo otro tiene que ver más con el plano del objetivo, ¿no? De cuestiones más estructurales. Bueno, y acá te leo la última pregunta. ¿Se trata de alguna línea de trabajo en relación a la prevención de algunos tipos de delitos? A ver, entiendo, por ejemplo, que puede ser, pensemos, conflicto entre vecinos, ¿te refería, Evangelina? O, no sé, violencia de género, ¿qué tipo de delitos quizá? Porque en función de eso, por ahí orientarte si es prevención, si es sensibilizar, depende de qué institución, o te referís a nosotros como proyecto, digamos. No entiendo la pregunta en ese sentido. La dormí, pobre Evangelina. Si es muy aburrido, dígame, chicos, ¿no? Así uno por lo menos mejora para la próxima. Pero un tema que me obsesiona, entonces me concentro mucho y díganme ustedes, sí. Con confianza, ¿no? Muy aburrido. No, porque lo que dice la prevención de delitos, hay algunas áreas del Estado que trabajan esa temática, sobre todo en relación al conflicto entre vecinos, en donde se puede requerir algún tipo de intervención para que los conflictos a lo mejor lleguen a mayores. Hay un área en seguridad comunitaria de la provincia que se aborda conflictos entre vecinos, conflictos que, bueno, se puede hacer un trabajo entre familias, sobre todo que hay que hacer un trabajo más a largo plazo. Nosotros, por ejemplo, en un conflicto entre vecinos, desde Atajo, entre familias de un barrio, hay 13, 14 instituciones trabajando para ver si se logra algún tipo de acuerdo o entendimiento de convivencia pacífica. Todavía no lo hemos logrado, no es fácil, digamos. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, agradecerte, Pablo, por tu tiempo, estuvo muy buena la charla. Si después nos podés facilitar el PowerPoint, nosotros nos encargamos de enviárselo a los chicos que participaron. Y decirles a los estudiantes de trabajo social que están en las redes del Pampillón FC Polit en Instagram, y a los de Derecho, Pampillón Derecho, nos pueden seguir, nos pueden preguntar, ahí vamos a estar publicando la próxima fecha y hora de las siguientes charlas, de los siguientes módulos. También nos vamos a estar comunicando por privado y bueno, quedamos a disposición de todos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo y a disposición, lo que necesiten, me van avisando. Muchas gracias a quienes se sumaron y a Pablo también, gracias. Chao, hasta luego.